Son las 9:42 minutos en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Hoy es jueves 6 de junio, 80 años del día de, ¿verdad? Rosendo estuvo cubriendo la fuente allá aquella vez. Nuestro compañero Rosendo Tavares. Hoy le hicimos un buen homenaje a don Álvaro Arbelo con el tema de la efeméride histórica. Sí, claro. Escuché. Mire, señores, vamos a continuación en un tema que insistimos cada vez que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí presente. Es muy importante. Si hablamos de una economía de libre comercio, si hablamos de la defensa de tanto de los propios derechos del consumidor, hablamos de la competencia, la libre y leal competencia. Y es muy necesario, lo hemos explicado muchas otras veces, sobre todo para corregir los vicios de mercados cautivos entre monopolios, oligopolios y malas prácticas. Y una de las mejores políticas en cualquier país del mundo para defender los intereses de quienes compramos, adquirimos bienes y servicios, es precisamente tener no solamente buenas leyes, buenos marcos legales, sino tener también funcionarios públicos muy bien capacitados, muy bien instruidos en todos estos aspectos. Es por eso que nos place una vez más tener aquí la oportunidad de ver a Procompetencia, esta institución, así como también su colaboración con cuerpos internacionales como es USAID, como es también el programa de Derecho Comercial del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y estaremos conociendo a continuación perfiles como el de Alejandro Ibarra, que está acá con nosotros. Y bueno, si la tecnología me deja, vamos a avanzar. Sí, Alejandro Ibarra, que está con nosotros, del Centro de Derecho de Competencia de la Universidad George Washington. Antonella Salgueiro, abogada, que actualmente es secretaria general del Capítulo Nacional de la Cámara Internacional de Comercio de Paraguay. Por cierto, allá habrá pronto una asamblea de la OEA. Vamos a ver a quién mandamos de aquí a cubrir la... ¿Tú deberías? Yo sé que tú vas por las paraguayas. No he viajado por las sí. Paraguay es un país con una historia interesantísima que nos encanta, así como su fútbol también, ¿verdad? Asunción, Olimpia de Asunción. Conozco una candidata presidencial. ¿A ustedes es Cerro Porteño? Estamos contrarios ahí, gusta Olimpia. Qué cosa. Mientras tanto, vamos a dar también la bienvenida a alguien que para nosotros no es solamente una invitada más, no es solamente una servidora pública, sino que es parte de nuestros afectos y alguien que sabemos se prepara y se esfuerza en las responsabilidades que le corresponde a la doctora María Elena Vázquez, que está con nosotros y que sin duda yo sé que cuando se presentan estas posibilidades de divulgar, de socializar la importancia que tiene el aspecto de la competencia, de la leal y libre competencia en el país, aproveche y siempre la Z puede contar con invitados de calidad. Buenos días, María Elena, y bienvenida a esta cabina. Muchísimas gracias como siempre por permitirnos pues divulgar el conocimiento de el derecho de la libre y leal competencia. La siento como mi casa, ¿no? Claro. Todos los presentes te queremos y los ausentes más. Hey. Claro. Sí. Bueno, la verdad es que hemos estado trabajando, como todos ustedes saben, en una de las funciones que tiene la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la promoción de la libre y leal competencia para poder también defender y cumplir con la otra función también muy importante, que es la defensa de la competencia. Y en esa función de promoción de la libre y leal competencia, pues hemos conjuntamente con organismos internacionales hemos tenido esta semana una semana de mucho esfuerzo, de muchos trabajos, muy gratificante, por cierto, porque hemos tenido una serie de encuentros con diversos sectores importantes de que conozcan, capacitando para que conozcan sobre la importancia de la libre y leal competencia, pero también las buenas prácticas internacionales de cara a poder modificar nuestra normativa y adecuarla a las mejores prácticas internacionales. Y bueno, para esto pues hemos contado con expertos internacionales como Bill Kovacsy, que fue exdirector de la FTC, que ha estado de manera virtual porque lamentablemente a último minuto tuvo un inconveniente y no pudo abordar el avión. Pero también a Robert Anderson,
que un experto internacional que estuvo muchos años en la OMC, también en la Autoridad de Competencia de Inglaterra y de Canadá, y un docente universitario de larga data. Y bueno, tenemos aquí a dos latinoamericanos expertos en competencia, nuestro queridísimo Alejandro Ibarra y Antonella Salgueiro, que nos han estado acompañando. Comenzamos con compras y contrataciones, porque somos dos instituciones que estamos llamadas a trabajar de manera conjunta para lograr mayor eficiencia y libre competencia real en los procesos de compras y contrataciones públicas. Y tuvimos toda una jornada de trabajo con la Dirección de Compras y Contrataciones para lograr pues generar esas sinergias que desde hace más de un año y medio venimos trabajando, colaborando ambas instituciones para lograr eficientizar las compras públicas. Igualmente tuvimos en el día de ayer una jornada súper interesante en el Congreso Nacional con los senadores, diputados actuales y electos, y con el personal técnico legislativo, pues para que conozcan de primera mano de qué trata la libre y leal competencia, nuestra normativa y las mejores prácticas internacionales. Y bienvenidos, Alejandro, bienvenida a nuestro país, Alexandra. Antonella Salgueiro. Sí. En un país como el nuestro, no sé cuál es la correspondencia, por ejemplo, en Paraguay, y en el caso de Colombia, aunque resides en Estados Unidos, me imagino, ¿verdad, Alejandro? Estoy ahorita estudiando mi doctorado en Estados Unidos, pero mi base te mantienes es Colombia. atento a tu país, ¿verdad? No, y trabajo también para Colombia. No sé cuál será el peso que ejerce el eje del Estado como un consumidor de servicios y de bienes. En el caso de la República Dominicana es muy alto, es considerablemente alto. Se puede notar incluso en la parte del ejército laboral, el de Lela que tiene empleo estatal. Es un 16% de la economía nacional. Hay países de América Latina que es un 2 y un 3. O sea, el Estado tiene un peso importante aquí como generador de empleo, pero también como consumidor luego de material gastable, de materiales de oficina, de materiales necesarios y de servicios necesarios para aplicación de políticas públicas. En base a ese reto y al tamaño que tiene la República Dominicana, el tema de las compras y contrataciones es un principio extraordinario para generar un espacio de libre competencia, de libre y leal competencia, sobre todo que sea transparente y que permita al Estado luego generar la mejor relación calidad-precio de lo que compra. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen, al menos de la República Dominicana, de lo que le ha tocado leer, ver, precisar a través de este tipo de experiencias con respecto a en qué lugar estamos y cómo vamos avanzando? Bueno, permítete complementar lo que estuviste diciendo, y es así mismo. El Estado es un gran comprador. Generalmente, en promedio, las compras públicas son aproximadamente del 15 al 20% del Producto Interno Bruto de un país. Padre amado. En países en vía de desarrollo, este porcentaje puede llegar incluso a 25%. Wow. O sea, imagínate los montos de lo que estamos hablando. Una cuarta parte. Y estamos hablando de montos que están destinados a productos, servicios e infraestructura. Y como bien dijiste, no solamente hablamos de productos, vamos a hablar de útiles para oficinas, cuadernos, libros, todo lo que sea necesario para el mantenimiento de la función del trabajo del día a día. Estamos hablando de útiles escolares para niños, construcción de hospitales, medicinas, todo lo que usted puede imaginar, infraestructura, puentes, rutas. O sea, estamos hablando de un montón de cuestiones que son esenciales para el desarrollo mismo de la economía del país, para el crecimiento del país. Y cuando vemos cuestiones relacionadas a licitaciones colusorias, son acuerdos anticompetitivos que se dan entre los ofertantes, donde estos ofertantes deciden hacer un acuerdo y llevar a cabo vamos a decir, un arreglo, donde ellos deciden, vamos a juntarnos y en vez de competir, eliminemos este elemento de competencia, rotemos las licitaciones, hoy gano yo, mañana vos, o nos dividimos el mercado. En esta zona de Santo Domingo yo voy a ganar, en la zona hacia Samaná te toca a ti. Exactamente. O sea, la forma en que uno puede, la solución que se puede dar es creativa y no quiero empezar, pero te puedo dar miles de ejemplos de cómo esta creatividad realmente hizo generar muchísimos casos de licitaciones colusorias. Y cuando hablamos de licitaciones colusorias estamos hablando de una de las actividades más perjudiciales que dentro del derecho a la competencia.
¿Por qué? Porque no solamente estamos afectando al mercado, estamos afectando a la competencia, estamos hablando acá del gasto público que está siendo malversado. Y gasto público que decimos cuando se unen estas personas a realizar estos acuerdos, hablamos de que los precios se inflan aproximadamente entre un 20 a 30% en promedio. Padre. O sea, como dicen, no vamos a competir, entonces yo tengo esta posibilidad de inflar mi precio, total, nadie más va a ofrecer un precio menor. Correcto. Entonces yo gano la licitación. Y cuando hablamos de un 20-30%, en una licitación no hace mucha diferencia. En varias, en un año, estamos hablando de una escuela, estamos hablando de medicinas, estamos hablando de colegios, de hospitales que se pudieron haber abierto, hospitales que pudieron haber sido reformados. Y a su vez, de vuelta otra vez, hablamos del gasto público malversado y que esto está afectando a la población más vulnerable del Estado. ¿Por qué? Porque son las personas que no tienen acceso a una educación privada, a hospitales privados, son personas que dependen netamente de las medicinas que el Estado le puede otorgar. Y el Estado, bajo estas condiciones, le está otorgando o medicinas de baja calidad o medicinas a un mayor precio, lo cual genera un menor número de compras. O sea, reitero lo que digo de vuelta. Es una de las actividades las prácticas más perjudiciales, y es por eso que es tan importante el trabajo en conjunto que están haciendo hoy en día pro competencia con la DGCP. Por eso aplaudimos mucho el trabajo que están haciendo, el protocolo que están realizando justamente para mejorar y fomentar las investigaciones y poder llegar a buen puerto en lo que sería la lucha contra estas prácticas. Muy interesante porque es toda una subeconomía. Totalmente. Y además también está la propia calidad luego de los recibidos, cómo se deprime a partir de que no tengo por qué esforzarme. Al final soy solo yo. Si no hay competencia, ¿para qué yo voy a mejorar mis productos? Le ofrezco los productos que tengo, total, nadie va a competir contra mi producto. Tú sabes que históricamente, lo voy a mencionar el caso de la República Dominicana, el asfalto, por ejemplo, donde aquí ha habido monopolios y oligopolios, siempre el que vamos a ver en las carreteras suele ser mucho peor al que dice, al que se contrató. Por eso tú ves una granulación mayor, que es a su vez más erosivo y que resiste menos las lluvias y el paso del tiempo. Y así una carretera la hemos pagado 80 veces. En vez de pagarla una sola vez con un mantenimiento preventivo. Bueno, Alejandro, hay una situación en América Latina, no sé si es... sé que eres además de todo periodista, te ha tocado también ser parte de los medios de comunicación y divulgar conocimientos. Hay una cultura en América Latina que tiende, no sé si estarás de acuerdo conmigo, a relajar esto, a decir, bueno, es el sistema, ocurre, al final lo van a ganar siempre ellos por los grupos oligárquicos que suplen generalmente y que manejan casi siempre las industrias o que tienen la capacidad luego de aguantar las condiciones de pago. ¿Tú entiendes que todavía la sociedad no reacciona a estas cosas como debe o ha cambiado a raíz de caso de Brecht, las situaciones que se generaron en los últimos 15 años en América Latina? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues primero muchas gracias. Corrijo, no soy periodista. Muchas veces he salido en medios, pero no soy periodista. Los que ya me han oído un poco saben que yo tengo una forma de decirlo, y es: yo creo que la competencia en América Latina es contraintuitiva. El sistema de competencia de las normas. No nos han educado para competir. Claro, si uno ve el desarrollo de países como Canadá y Estados Unidos, Canadá tiene la norma más vieja, Estados Unidos, estamos hablando desde los 1800 en que esto se empieza a desarrollar. Claro, la concepción de lo que es la competencia ha ido cambiando, pero está insertado en el ADN de lo que ellos entienden por cómo funciona la sociedad. Nuestras sociedades en principio son sociedades que están un poco más basadas en el privilegio y hay una economía muy concentrada en el que históricamente ciertas familias han mantenido un poder económico, y eso, digamos, no está mal, no está bien, es simplemente dos formas de desarrollo. Pero cuando introducimos el concepto de competencia, pues la forma en que la sociedad ha evolucionado es haciendo acuerdos de colaboración muy grandes. Los acuerdos de colaboración no están mal, vamos a dejar. El problema es cuando esa colaboración empieza a impedir que el resto de la sociedad también pueda ser parte de la torta, de una u otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente en todos los desarrollos de los regímenes de competencia que vemos, al inicio, cuando entra la norma de competencia, pues hay lo que decía Mari, la primera labor de la autoridad es sensibilizar a la sociedad, porque pues que era lo más rentable para las empresas, es decir, ven, tú te quedas en este lado del mercado, yo me quedo en esto, y así estabilizamos tranquilamente, no competimos y vamos bien, y eso no era mal visto. Entonces, la primera forma, lo más importante cuando empieza el régimen de competencia es
no solamente sancionarlo, sino crear el ilícito moral. Exacto. Es decir, el mal visto. Claro, porque es que si no simplemente, y esto voy a la compra pública y por qué la colusión de licitaciones públicas yo creo que nadie discute que está mal robarse al Estado. Eso todos sabemos que está mal. Entonces, cuando alguien se está robando... Alguien te dirá que lo malo es que te atrapen. Lo malo es que te atrapen, claro. Pero hay un ilícito, exacto, pero hay una sanción mala porque te atrapen. O sea, ahí está la sensación de si te cogieron y es porque hiciste algo mal. El problema es que cuando pasamos al lado de competencia, quito la parte de colusión y licitaciones públicas, porque si bien hay unas excepciones, usualmente eso está ligado a esquemas de corrupción. Normalmente los empresarios cuando te cogen no entienden qué pasó, no al inicio del régimen. Luego esto se va tecnificando y ya ahí sí entendemos que estamos haciendo algo mal. Entonces, volviendo a esto, nuestros países y nuestra evolución ha dado que la competencia sea contraintuitiva, y por eso es que pues la introducción de las normas de competencia requiere una capacitación. Además, ten en cuenta que nosotros somos países con economías supremamente concentradas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nuestros mercados no aguantan tantos competidores de manera eficiente como lo aguanta un mercado de Estados Unidos. Tú en Estados Unidos puedes tener, no sé, 20, 30, 100 empresas en un mismo mercado que tienen economías de escala. Así es. El tamaño de esas empresas equivalen a una empresa gigantesca en un país de nosotros, y allá son empresas medias. El cemento es un ejemplo de eso. Exacto. En cambio, en nuestros países, para poder producir economía de escala, usualmente puede aguantar el mercado 4, 5, máximo. Si tú empiezas a meter más competidores, entonces vamos a estar produciendo en economías de esa escala. En República Dominicana culturalmente eran binomios. Eran aquí cerveza contra cerveza, cemento contra cemento, herbicida contra herbicida, y mira lo que está señalando, que es muy interesante, son mercados que son homogéneos, los que está señalando, porque usualmente son commodities. Así es. Entonces, mientras nuestras economías se basan en commodities, es difícil que haya una competencia más efectiva, porque ¿qué pasa? El cemento, el de al lado mira el precio, o sea, sin haber un cartel, sin haber un acuerdo. Yo miro, tú estás vendiendo tu cemento a tanto, yo estoy vendiendo, ¿para qué voy a bajar el precio? Cuando estamos haciendo, y ahí no hay nada ilegal, ahí es simplemente, pues, o sea, yo estoy viendo, estoy captando información del mercado. Entonces, la competencia, precisamente las bondades, es cuando empezamos a abrir los mercados y permitimos que la gente y que haya innovación, empezamos a pasar de economías de commodities a realmente economías de innovación. Y un gran ejemplo es el sector fintech. Yo creo que en todos los países de la región, el sector fintech ha sido uno de los ejemplos, porque formaliza de una u otra manera, le permite a la gente medios de pago, le permite y es código, es realmente, y no está regulado usualmente por las normas, por el legislador, por el regulador financiero. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la competencia y cómo la innovación realmente llega a las personas y empezamos a tecnificar la economía. Así es. María Elena, parecería como que hablar de competencia libre, leal en nuestro país, como que es un tema complicado todavía. En todos. ¿De qué tamaño es el pasivo que tenemos aquí, que se hace necesario, por ejemplo, la realización de eventos como este que ustedes están organizando ahora, o que están poniendo en práctica? Bueno, dimensionar el pasivo, eso es una deuda pendiente que tenemos. Recuerden que nuestra ley viene del Código de Ordenamiento de Mercado 1997, finalmente se aprueba en el 2008, pero finalmente entra en vigencia en el 2017. Y definitivamente es una deuda pendiente que tenemos de formar en esta materia. Como decía Alejandro, tenemos por ejemplo la ley Sherman, Estados Unidos, 1890. En América Latina. Y tardó ya, y tenemos por ejemplo en América Latina, Argentina, 1919, la primera normativa de competencia. Entonces, definitivamente nosotros tenemos un siglo, por así decirlo, de retraso en formar a nuestra población, en educar, en generar, como decía también José Luis, esa conciencia moral de no solo en las compras y contrataciones públicas, sino también en el mismo sector privado, de la necesidad de competir, porque cuando competimos, los beneficiarios finales es la sociedad en su conjunto, en el ámbito los consumidores que reciben mejores bienes y servicios, las mismas empresas que al competir
competir, se obligan a tener que aumentar la innovación, la productividad y hacer cada vez mejores. El mercado dominicano lo vivió con los supermercados, que la gente, cuando uno le pone buenos ejemplos, no hay que irse ni a Suecia, ni a... No, lo hemos aquí vivido. Los mercados cuando se abrieron, yo recuerdo cuando las telecomunicaciones, que el perrito de Tricón, me acuerdo que salía, tu derecho a escoger y ahorrar, porque rompía el monopolio de la vieja South Bell, Codetel en ese momento. Y señores, para mucha gente significó por primera vez la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No voy a coger tu servicio, es muy caro, no me conviene. Y después llegaron las otras. Hemos tenido ciertas regresiones después de ahí, pero creo que igual cambió tanto que hay una generación que no se acuerda, señores, cuando era una sola compañía. Pero no solo mejoró los precios, sino también los tiempos de respuesta. Exacto, la calidad del servicio, porque tiene que ver también con la calidad del servicio. Entonces, definitivamente es una deuda muy grande que estamos tratando de hacer los mayores esfuerzos. A regular también. Claro que sí. Y yo les... Uno solo no había que regular nada. No, había que regularlo, pero nadie podía. No. Y yo les diría... Así es. Y es precisamente por eso que hemos estado, desde que llegamos a Procompetencia, tocando puertas de organismos internacionales, de agencias homólogas, de centros como el George Washington University, de competencia como el de George Washington University, y distintas colaboraciones para poder lograr formar a nuestra población en sentido general y a los grupos de interés para que entiendan los beneficios de la libre competencia y la necesidad de que en la República Dominicana se genere una cultura de libre y leal competencia. Y ahí yo les diría solamente una cosa es, sí, hay países que tienen una cultura desde hace mucho tiempo, pero un ejemplo, Argentina desde 1919 a 1923, tú ves que el sistema evoluciona pero se cae muchas veces, a diferencia de lo que ha pasado en sistemas como Chile y México, que son sistemas mucho más nuevos desde 1992 Chile tiene desde 1955, pero se empezó a implementar desde los 2000. México multó Slim con $1.000 millones por un tema de competencia desleal. Lo importante es que se van haciendo cambios a paso firme, y si bien no necesariamente son tan rápidos como uno quisiera, lo importante es generar ese cambio, porque si no generamos ciclos en los que sí, se sube muy rápido, pero el gobierno siguiente lo cambia, y eso lo vemos en otros países. Uno ve lo que pasa muchas veces en Perú, muchas veces a veces en mi propio país es, la autoridad es... Sí. Entonces depende mucho del funcionario que está ahí, que es gente muy buena, pero lo que necesitamos es un cambio por sistema. Entonces yo no lo vería tanto de cuánto es la deuda que le debemos, sí es importante entenderlo, no pasó hace mucho, sino los importantes avances que se está haciendo la autoridad para crear una cultura y que el cambio trascienda no solamente este mandato, sino siga evolucionando en el tiempo. Muy bien. Yo he estado escuchando, hay un lenguaje muy técnico en todo esto. Por lo menos mi poca capacidad. No te hagan chiquito para que te carguen. Es verdad, o sea, hay un lenguaje técnico que mi capacidad limitada no me permite entender muchas cosas como campesino embullado que soy. A mí me gustaría, si es posible, que ustedes explicaran como en un lenguaje más llano el tema de la competencia. Yo sé lo que es la competencia, ¿verdad? Competir. Tú y yo competimos todos los días. Exactamente. Yo te gano, pero competimos. Tú siempre me ganas. Yo tengo la oportunidad alguna vez de ganar. Como que ustedes explicaran en un lenguaje más llano para que la gente que está viendo. Ponle el ejemplo del barbero del pueblo. ¿Qué es lo que es competencia y cuáles son los escollos que ustedes se han encontrado tratando de, ¿verdad?, implementar todo esto que ustedes han hablado aquí en el día de hoy? Bueno, el que quiera. Bueno, es tan difícil porque yo veo que se miraron los tres. No, sí, porque estamos hablando. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Exactamente. Hay tantas cosas que podemos decir. Como a un nivel de un lenguaje como que llano. La política de competencia, y dentro de la política de competencia hablamos también de lo que es la ley de competencia, hablamos también de medidas que puede tomar el Estado, porque el Estado también puede tomar ciertas medidas que pueden restringir el mercado, la política industrial que tiene el Estado. O sea, son muchas cuestiones que se deben tener en cuenta dentro de esta política de competencia, que vamos a decir es lo que engloba todo. Dentro de eso tenemos la ley de competencia, y la ley de competencia lo que busca es eliminar barreras, restricciones, prácticas que impidan, restrinjan la competencia efectiva en el mercado. Exacto. O sea, cuando hablamos de competencia efectiva decimos, no buscamos que uno sea mejor que otro, buscamos mantener este nivel de competencia. Ciertamente hay mercados que por su naturaleza van a ser concentrados. Sí. Monopolios naturales. Hay monopolios naturales y hay cuestiones que no podemos subsanar a través de la ley de competencia.
pero sí podemos abrir otras cuestiones o abrir otras aristas como para poder mitigar esta prejuicio. Estoy seguro que Fernando quiere que una parte del pueblo dominicano lo escuche de una manera tal. En un pueblo hay un solo barbero, Fernando. Vamos a decirlo. Tú que eres un gran usuario de barbero, tú que eres un gran cliente de los barberos. Y hay un solo. Ese solo, el día que quiere irse a comer, cierra la barbería y se va. Y el que tiene que pelar se tiene que esperar. Pero si al otro día él sube el precio de su servicio y no hay otro barbero, no hay opción. Ahora, si le ponen a un barbero enfrente, habrá competencia. ¿Pero quién se lo va a poner? O alguien que decide invertir. Claro. Y si no hay barreras de entrada, si no hay límites, obstáculos artificiales, si no le impiden poner la luz, sacar el permiso de comercio, que son situaciones que en muchos países se convierten en barreras para competidores. Tú querías poner una fábrica hace un tiempo de X cosa, no voy a mencionar cuál. ¿Y qué resulta? Te aplicaban una permisología tan asfixiante que no podías ponerla. Y ya no. Se queda, bueno, eso es lo que se intenta cambiar. Justamente. Y bueno, yo voy a tratar de aplatanarlo. A ver si yo lo entiendo. Sí, mira, ayúdame bueno, ahí. la libre competencia es cuando los consumidores y usuarios tienen la libertad de poder escoger libremente qué bienes y servicios adquirir y también los oferentes, dígase los agentes económicos, tienen la posibilidad de, tal como decía José Luis, de entrar en un mercado, cualquiera que sea, de la venta de mango, ahora que hay mucho mango, ¿verdad? De entrar a los mercados para ofrecer bienes y servicios y que sea la ley que sea el mercado, que sea la ley de oferta y demanda la que determine los precios y que tenga la libertad de escoger y nosotros en Procompetencia que los que debemos procurar y qué es cuál es nuestra misión, pues promover y defender esa libre competencia. ¿Para qué? Para que los agentes económicos puedan ejercer ese derecho a la libre empresa que establece la Constitución de la República y puedan competir libremente en igualdad de condiciones en los mercados y que no haya esas trabas. Y por eso una de las funciones que tiene Procompetencia en esa función de abogacía de la competencia es la simplificación de trámites, es emitir informes de abogacía para evitar, por ejemplo, que a través de normas, reglamentos, resoluciones, pues se generen, por ejemplo, trámites innecesarios, como señalaba José Luis, que impidan que el que quiera competir, por ejemplo, vender los mangos, y volvemos al mango, pues pueda entrar al mercado sin trámites innecesarios, sin, por ejemplo, barreras estructurales que impidan que pueda ejercer su derecho a la libertad. Y la segunda parte de la pregunta, los grandes escollos. Para decirte cuál es el final realmente de todo esto. Cuando tenemos esta presión competitiva en el mercado, para que al final del día el consumidor se beneficie con menores precios, mejor oferta, mejor calidad de los bienes y los servicios, porque hay que innovar y hay que mejorar lo que sería la oferta, y sobre todo mayor opción. En vez de tener un barbero, tengo otro barbero que me hace un corte más trendy. En definitiva, perdón, podríamos decir que yo señalaba ayer que es un concepto, es democratizar la economía, la actividad comercial. Entonces, y los escollos que han encontrado, sí. Bueno, qué decir, mencionaba Rosendo el tema de la deuda de capacitación, el que los actores entiendan cuál es el rol que tiene la autoridad de competencia los actores en sentido general, no solo los agentes económicos del sector privado, sino también los actores públicos que entiendan la importancia de esta institución, el rol fundamental que juega para el crecimiento económico, para el bienestar general, y que los consumidores y los usuarios pues puedan también denunciar en la autoridad, que conozcan cuáles son las prácticas anticompetitivas, porque a partir de ahí entonces la institución puede hacer su trabajo. Pero también hay escollos de naturaleza presupuestaria, por falta de herramientas, que impide que la institución, por ejemplo, tenga las herramientas tecnológicas, los laboratorios forenses, el personal técnico calificado que requiere la autoridad para poder hacer su trabajo. Porque, por ejemplo, uno de los grandes temas que tienen las autoridades de competencia, no solo nosotros, es que
Cuando va, por ejemplo, realiza un allanamiento para poder lograr, tiene facultad de allanamiento, la dirección ejecutiva, para poder, tiene que recolectar datos para poder identificar esas prácticas colusorias, porque no están ahí, no están aquí a la vista. Hay que escudriñar. Y entonces tú te encuentras con una cantidad impresionante de información que debe ser procesada, que debe ser analizada para poder, además, poder garantizar también ese principio y derecho fundamental que establece la Constitución de la República de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Dijiste la falta de recursos, dijiste, para hacer todas esas cosas. Claro que sí. No tiene recursos para eso. Ejemplos concretos para que entienda un poco el público de qué estamos hablando. O sea, la uso, o mejor dicho, la competencia combate dos prácticas grandes: el abuso de posición dominante y los acuerdos. Exacto. Para volver al ejemplo del barbero, el abuso de posición dominante es cuando yo tengo un solo casi barbero, sin barbero ya. Y el barbero está feliz y mira, aquí funciona. Entonces, tú tienes un solo barbero en el pueblo y resulta que el barbero está bien, el monopolio está perfecto, el monopolio no es ilegal en principio, pero resulta que quiere llegar un segundo barbero a competirle, y entonces el tipo lo que hace es que coge y no permite que el segundo barbero pueda ir a comprar cuchillas, o le quema la tienda, busca la manera de estar, o sea, está utilizando su poder de mercado para impedir que otra persona entre al mercado. Esa es la primera forma. La segunda son los acuerdos. Entonces, tenemos dos tenderos donde la gente va y compra. Si ninguno de los dos sabe cómo están poniendo el precio, usualmente los tenderos van a intentar competir para poner los productos más baratos y tener más mercado. ¿Qué pasa cuando los tenderos dicen, ven, más bien establezcamos nosotros precios comunes? Sí. Entonces los consumidores empiezan a pagar precios más caros, y en últimas lo que se entiende es que esos tenderos están lucrándose, sacando más plata a costa del consumidor. O sea, es un robo al consumidor. Sí. Al final, Abel. Antonella, Alejandro, aquí hay una ley de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se habla de un 20% de las contrataciones públicas que se le deja exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y un decreto también del presidente Medina de 2012 habla de que dentro del 80 también haya posibilidad de hacer ofertas en esa competencia. Eso como forma, digamos, de romper ese pool, ese cartel de los mismos ofertantes grandes siempre, que tienen 20, 30 años vendiéndole a las mismas empresas públicas. ¿Entiende que es suficiente esa parte para romper ese pool, ese cartel, y cómo fomentar más esa equidad en las empresas? Los márgenes de preferencia son un instrumento bastante útil justamente para generar una apertura en los mercados de compras públicas. ¿Por qué? Porque permite que estas empresas, que generalmente les sale muy caro muchas veces competir o muchas veces participar en el mercado, a través de este margen de preferencia puedan acceder a estos contratos en competencia con otras empresas que capaz por economías de escala les sale más barato presentarse a estos llamados. O sea, siempre los márgenes de preferencia generalmente se le dan para MIPYMES, para grupos para grupos de empresas lideradas por mujeres. Hay un montón de cuestiones que se tienen que tener en cuenta. Sí, las márgenes de preferencia pueden facilitar esta entrada al mercado. Pero es importante también notar al mismo tiempo que estos márgenes de preferencia no sean abusados. Porque hay muchas veces que empresas usan esto bajo el disfraz de ser una MIPYME cuando en realidad no lo son. Compañía de carpeta. Claro que sí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Uno, que no sean abusados por otras empresas que no son MIPYME y que son bajo el protocolo o la carpeta, aparecen como MIPYMES, que puede darse y se ha dado en otras jurisdicciones. Y también otra cuestión importante en el mercado de compras públicas es el tema de liberalizar estos mercados a empresas del extranjero. ¿Por qué? Porque estas empresas del extranjero también ya compiten en economía de escala y también son un elemento esencial para... Ahí te has tocado, Antonella, un tema tabú, porque vivimos en países, el nuestro es así, sé que otros lo son, pero el nuestro esencialmente, donde nos gusta jugar a ser, para mi sector... Yo, si quiero vender, yo soy liberal, pero si quiero protegerme, soy proteccionista. Totalmente. Hay gente que le reclama al gobierno, defiéndenos de ellos. Y si se abusa mucho del compra lo nuestro, yo digo compra lo bueno, porque al final es importante defender tus bolsillos
adquiriendo la mejor relación calidad-precio posible, pero se disfraza detrás de esa ineficiencia, cartelización, oligopolios y monopolios, la idea de no, hay que consumir lo nuestro aunque te envenene. De manera que también hay mucha trampa, usando muchas veces ese segmento de nacionalismo, de localismo. También hay una cultura que tenemos que combatir, porque hay gente que le encanta lo mejor de los dos mundos. Absolutamente. La finalidad de las compras públicas siempre es tener en cuenta el valor por dinero. Eso es tu compra tiene que estar configurada dentro del principio de valor por dinero. Entonces, como dije, el margen de preferencia es un instrumento, sí, sirve para generar más ofertantes en ciertos mercados, pero hay que conocer también el mercado donde uno está llamando o donde está licitando. Por eso es que es tan importante justamente esta colaboración entre la DGCP y la Autoridad de Competencia, por ejemplo, en el caso de hacer investigaciones de mercado previo y poder diseñar llamados ajustados a estos mercados. Entonces, en ciertos mercados con productos homogéneos o servicios homogéneos, uno ya tiene un diseño especial. En otros mercados donde de repente son más concentrados, puedes hacer un diálogo competitivo justamente para obtener esta mejor oferta. Es esencial que ambas instituciones trabajen justamente en el diseño, porque no todos los llamados son iguales y no todos los mercados son iguales. Tienes que entender tu mercado para saber cuál es la licitación o cuál es el llamado más eficiente para poder obtener este valor por dinero. Muy interesante. Cuando hablamos de colusión, exactamente de qué estamos hablando. Mucha gente lo confunde con corrupción. Sí, y no es lo mismo, ¿verdad? La corrupción es un acuerdo entre ofertantes. Claro, generalmente cuando nosotros hoy dentro de esta charla, cuando nosotros estamos hablando de colusión, nos referimos al acuerdo entre actores del sector privado, entre los ofertantes. También en otras jurisdicciones se conoce, creo que en Colombia dijiste ayer, colusión también se da entre una persona del sector privado y un funcionario público. También, y ahí justamente es un tema muy especial. En la década de los 80, Rosendo, se puso de moda la palabra. Se puso de moda cuando las grandes ligas, los dueños de grandes ligas coludieron para bajarle el salario a los agentes libres. Se pusieron de acuerdo. Se ponen de acuerdo para establecer reglas favorables para ellos. En esa época Bob Horner, un pelotero de Atlanta, tuvo que irse a Japón, pues no le ofrecían lo que él pedía. Luego el mercado se liberalizó y volvieron otra vez las ofertas a la normalidad, es decir, a competir uno con otro por obtener lo mejor del mercado. Es dañino siempre. Sí, pero aquí es importante hacer la distinción, porque efectivamente no es lo mismo, aunque son dos conceptos que van de la mano y que regularmente se producen ambas cosas. Colusión en el contexto del derecho de la competencia es cuando dos o más agentes económicos se ponen de acuerdo para manipular, en el ámbito de las compras públicas, para manipular los procesos de compras y contrataciones públicas. Ahora, si hay una intervención, por ejemplo, de un funcionario público, ya ahí entra, dentro de la colusión, entra entonces el factor corrupción. No, y entonces, pero no son sinónimos, son dos conceptos distintos, y en nuestra legislación, de hecho, nosotros, Procompetencia, la parte que le corresponde a Procompetencia es la persecución de esa manipulación de las ofertas en los procesos de compras y contrataciones públicas por parte de los agentes económicos. Nosotros, con quienes tenemos que ver con los agentes económicos, y por eso justamente, como se da en muchos, puede darse la participación de funcionarios públicos, nosotros trabajamos precisamente con no solo con compras y contrataciones, sino también con la DGEI, Dirección General de Ética, y con la Procuraduría General de la República. De hecho, hemos practicado formaciones también para el Ministerio Público, para la Dirección General de Ética, para que puedan y con los departamentos de compras y contrataciones públicas de las entidades públicas, para que puedan identificar las prácticas colusorias. Hay una situación que se da y también que nuestros invitados sopesen de alguna manera, no sé cómo se da en sus países, pero en el nuestro es muy importante. Y es el hecho de que aquí ha habido, en términos políticos, en términos de formación política, muy poca defensoría del libre mercado. Aquí la condición del libre mercado, tú la defiendes, la gente cree que es la defensa de los empresarios, cuando algunos de los más grandes enemigos del libre mercado son empresarios, que están acostumbrados, como muy bien lo describía Alejandro, a trabajar desde el privilegio, desde la cuota de mercado asegurada.
En el caso de países que admiramos, a donde vamos de vacaciones y queremos que nuestros hijos estudien, cada quien tiene que pelear por su cuota de mercado. Si en República Dominicana se hubiera dado la llegada de las cámaras digitales, aquí todavía tuviera Kodak, porque posiblemente nuestro mercado no tendría la facilidad que sí tuvieron ofertantes de ese producto, de no solamente entrar al mercado, sino derribar la marca vieja. Aquí hubiera salido el gerente de esa empresa y decir, no, tenemos derecho a existir, son 140,000 empleos que nosotros generamos aquí. Todo el que no quiere que lo barran del mercado sale a decir la cantidad de gente que ocupa, como si eso fuera un derecho a existir. El padre familismo. Sí, el padre familismo ha arreciado. El mercado dominicano tiene elementos culturales que no han ayudado, pero creo que ustedes están haciendo camino al andar. Me parece que esto es importantísimo. Aquí hay un tema de educación política también. Los propios congresistas, muchos de ellos, tú lo ves un día, son los máximos defensores de la inversión privada, y al otro día basta con que le toquen un lóbulo de la oreja de uno de sus intereses para salir a decir que hay que proteger tal o cual interés nacional. Es decir, conviven, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, las dos personalidades en el mismo cuerpo. Eso somos nosotros políticamente. Ojalá que algún día la parte virtuosa, no tanto la viciosa, sea la que se imponga. Gracias, María Elena. Yo creo que desde tu función, el tema por lo menos de formación, capacitación, acuerdos y de la experiencia que estamos tratando de sumar desde fuera, yo sé que te has preocupado mucho por hacer esto. Sí, definitivamente. Y para responder a Fernando y que no sienta que lo estoy ignorando, sí. Es importante. Fernando, sí, la verdad es que, bueno, ya de hecho... No, aún no hay ninguna sanción. Sí se inició, se abrió el primer caso y de hecho ya se finalizaron las audiencias del primer caso por no puede ser sumaria, no es administrativa. Por colusión, no, se realizan audiencias, sí, claro. y escrito de defensa y demás. Sí, así es. Y bueno, hubo un primer caso y hay un caso que ha salido en los... Invítalo a la conferencia público. Ha salido un caso que se dio en los comedores económicos de una eventual, todavía no está, no ha sido acreditado por el Consejo Directivo, no ha sido decidido por el Consejo Directivo. Hay hubo una presunta colusión en un proceso de licitación en los comedores económicos. Pero en adición a eso, Fernando, sí nosotros hemos podido, por ejemplo, identificar dentro de los procesos que ha llevado el Ministerio Público, de esos procesos muy sonados que ha llevado el Ministerio Público, desde las gradas, Procompetencia ha podido ver cómo hay muchos indicios de prácticas colusorias. Así es, con muchas pruebas que ha presentado el Ministerio Público. No obstante, Procompetencia tiene que quedarse justamente en las gradas, de brazos cruzados, porque sencillamente nuestra normativa establece un plazo de prescripción muy breve, un plazo de prescripción de apenas 1 año a partir del cese de la conducta. Por lo tanto, uno se ve desde las gradas que posiblemente hubo una colusión en muchos de esos casos que lleva el Ministerio Público y sencillamente Procompetencia se quedan ilesos. No se tiene que quedar de brazos cruzados. Que no será el caso de los comedores económicos. Por eso, no, porque te estoy hablando, ese es un caso que se presentó dentro de el tiempo oportuno y bueno, la dirección ejecutiva hizo sus investigaciones. Lo que quiero significar acá es que precisamente el tema de la prescripción de la acción en los casos de compras de prácticas anticompetitivas en sentido general es muy breve, y esa es una justamente de los temas, de las recomendaciones de modificación a la Ley General de Defensa de la Competencia para que los plazos sean más amplios. Si vemos la ley 107.13, establece por ejemplo, es como si fuese entonces una falta leve, porque establece 1 año para la falta leve, 3 años para las faltas graves y 5 años para las faltas muy graves. O sea que definitivamente, como se ha evidenciado, y de hecho el peer review, que estuvimos aquí hablando de ese peer review que realizó la OCDE con el financiamiento del BID, pues señala una serie de recomendaciones de modificación a la normativa, a la Ley General de Defensa de la Competencia, para adecuarla a los nuevos tiempos.
Complacido. Qué bien. Por fin alguien lo logró. Gracias. Excelente, interesante. No, interesante, mira, esa información que acaba de decir, por ejemplo, no se sabía que había un caso que estaba ya. ¿Y cómo es el tratamiento de los casos? Y cómo es el tratamiento también. Que fuera el comedor económico que tuviera el inconveniente, sino los oferentes quizás. No. Fue en un proceso de licitación de comedores económicos y de hecho comedores económicos tenía dio el plato servido. Toda la información y claro, tiene que darla para comer. Perdón, fue quien mandó el caso a Procompetencia a solicitud de oferente y estuvo en toda la discusión. ¿Cuáles son las compañías que están involucradas? No, eso lo dejamos para después. Pero te lo vamos a decir después. Es un caso público. Acceso a la información pública. Espérate, María Elena. No, en una hoja te lo vamos a yo estoy hablando con María Elena. Espérate, María Elena, que con ella. Antes de que finalicemos, yo quiero hablar de una actividad que para nosotros es muy significativa y bueno, es una de las que nos ha generado mayor gratificación. Y quiero referirme y bueno, invitar a todos los radioescucha y también a quienes nos siguen por las redes sociales. Son muchos. Que son muchos. Pues a que se escriban por la competencia. Tenemos un concurso que es Escribiendo por la Competencia, la segunda edición que vence el 17 de junio. Tienen los estudiantes, todos los estudiantes de educación superior de la República Dominicana para inscribirse y escribir por la competencia. Tienen premios que van de 150,000 pesos el primer lugar, 100,000 pesos solo para estudiantes el segundo lugar y 75,000 pesos el tercer lugar y 3 menciones de honor. Estoy fuera de competencia entonces. Así es. Y 3 menciones de honor. Y 3 menciones de honor. Así no. Para de 15,000 pesos. Escribir sobre competencia, sobre temáticas abiertas, las temáticas abiertas, pero tienen que tener un enfoque de competencia. Esta es una manera de nosotros pues promover y llamar a que se interesen y conozcan y se adentren en el conocimiento y el estudio del derecho de la competencia. ¿Qué ustedes como institución van a hacer con el gobierno de la mañana que no tiene competencia? Bueno, los otros pueden poner su tienda de campaña y duren lo que duren. Lo importante es que no haya barrera de entrada. No. Eso es lo importante, ¿verdad, Antonella? Totalmente. De eso se trata. El mercado está abierto. Eso es así. Pronto esperemos. Yo quisiera un día de esto hacer como Fernando, un comentario una mañana, el del gobierno de la mañana vía Zoom desde Asunción. Ese es uno de mis objetivos. Cuando quieran. Conocer tu país. Mira, por Zoom. El Zoom. Eso es así. Hay un personaje que me ha maravillado siempre de allá. Salió un caso hoy en la prensa de creo que era en Colombia. Saludos para Katia Gutiérrez. Un exalcalde que estaba participando por Zoom en una reunión. ¿Y qué pasó? Y entonces él no se daba cuenta. Y atrás había una gente estaba sentado en el sanitario. Ay, qué bello. Somos humanos. Era un congresista. Somos humanos. Alejandro, Antonella, no solo esperemos que se sientan bien con el aporte institucional, queremos que se sientan bien en nuestro país, que sean bienvenidos, que vuelvan, que además de trabajar y aportar, puedan disfrutar de él también. Gracias de verdad. Alejandro no le gustó el ejemplo del barbero. Y a ti menos. Me encantó. Vámonos y gracias, María Elena. No te cuenta con la cena. Llévatelo, Cundo.